mis ovejas reconocen mi voz. Permítanme decirles con todo el cuidado, con todo el amor y cariño que les tengo, que deseo que tú le pongas interés y recibas esta palabra como algo supremamente especial para tu vida. Una característica peculiar o propia de las ovejas que de verdad son del Señor Jesucristo es que oyen, escuchan o reconocen su voz. En otras palabras, cada uno de nosotros que ya ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador, que tiene al Señor Jesucristo como Señor de su vida, como el pastor personal de su vida, tenemos que caracterizarnos por oír, escuchar y reconocer su voz en medio de tantas voces que diariamente escuchamos. Porque nosotros, amados míos, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Hay muchos creyentes que les cuesta demasiado reconocer la voz de su Señor y Salvador Jesucristo. Espero que tú no seas uno de ellos, pero si lo eres, estás aquí para recibir una orientación que te va a ayudar a conocer, reconocer la voz de tu Señor. Nosotros estamos viviendo en un mundo que tiene muchas voces, creencias, filosofías, conceptos, hipótesis, teorías y muchos conceptos religiosos en todo el mundo. En realidad estamos viviendo en los tiempos que el profeta Isaías predijo hace aproximadamente 2800 años. Imagínense ustedes cuántos siglos han pasado cuando el profeta Isaías habló para su época lo que estaba sucediendo y para nuestra época los tiempos que estamos viviendo. En Isaías capítulo 5, espero que todos puedan buscar en sus Biblias, Isaías capítulo 5, versículos 18 al 23, en la Reina Valera contemporánea. Isaías 5, 18 al 23. Aquí el profeta está hablando de una serie de ayes que muestran la condición en que estaba su pueblo. Y dice en el versículo 18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con correas de carreta. Ay de los que dicen que venga ya su obra y se dé prisa, que se acerquen y veamos, que venga el consejo del Santo de Israel para que lo conozcamos. Ay de los que llaman bueno a lo malo y lo malo y malo a lo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay de los que se creen sabios. Ay de los que se consideran muy inteligentes. Ay de los valientes para beber vino, de los audaces para mezclar bebidas. Ay de los que mediante el soborno
justifican al malvado y despojan de sus derechos al hombre honrado. ¡Qué lamento! Eso sucedía en la época de Isaías, en medio del pueblo de Israel. Y eso, como dije, 2800 años aproximadamente, es lo que también está sucediendo en el día de hoy. Pero lo más triste es que está sucediendo en el pueblo de Dios. Hay creyentes llenos de las influencias de las filosofías del mundo. Hay creyentes que tienen su propia religión. Hay creyentes que tienen su propia manera de vivir. Se sienten bien con lo que están, como están viviendo. Esos creyentes no les importa llamar a lo malo bueno y lo bueno malo, por la llenura de la influencia del mundo, pero también porque están vacíos de la palabra de Dios. Y aquí quiero resaltar que el mensaje de hoy, mis ovejas reconocen mi voz, es la necesidad que en el día de hoy tienen muchos creyentes. Y dije tienen porque por la gracia de Dios, Dios ha estado tratando con mi vida. Y ahora estoy escuchando su voz. Y por eso hay cambios en mi vida. Y por eso mismo deseo que haya cambios sustanciales en la vida de cada uno de ustedes. Hay de los que se creen sabios. Hay de los que están convencidos que andan bien a la manera que viven. Hay de los que no le prestan atención a la verdad de la palabra de Dios. Hay de los que se consideran muy inteligentes. Aquí vemos creyentes que dicen, los he oído yo, por eso puedo hablar con autoridad, que dicen, este pastor o este hermano o esta hermana son fanáticos. Todo lo quieren arreglar con oración y Biblia. ¿Han oído esa frase? Dígame, ¿la han oído alguna vez? ¿Sí? Y dicen más, los tiempos han cambiado, todo es moderno. Y preguntan o observan, mira cómo ha aumentado la ciencia y la tecnología. Pero estos creyentes son ignorantes, totalmente ignorantes de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios pasa por encima de sus vidas. No penetra, no cambia, no produce cambios. No hay tierra fértil para la palabra de Dios en el día de hoy para muchos creyentes. Consideran que cuando se habla de estas cosas uno es arcaico, anticuado, pasado de moda. Las cosas hoy tienen que ser diferentes. ¿Sabe, amados míos? El Espíritu Santo advirtió a través del apóstol Pablo que vendrían tiempos parecidos a estos. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 3 y 4 en la Nueva Versión Internacional. Observen lo que Pablo le dice a Timoteo. Porque llegará el tiempo
en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos o a las fábulas. Y esos son los tiempos que estamos viviendo, pero lo más triste es que también ocurre dentro de la iglesia del Señor. Tiempos en los que no toleran, no aceptan, no conviven con la verdad. No quieren oír la verdad, porque solamente quieren oír a maestros, apóstoles, pastores, que hablan las cosas que esta gente quiere oír. Eso está dicho en la palabra. Y amados, esta situación está llevando a muchos creyentes que antes eran temerosos de Dios, que antes respetaban a Dios, que antes oraban, estudiaban la palabra, dedicaban tiempo suficiente para estar en el secreto del Señor. Esta situación ha llevado a muchos creyentes a ser fríos. Ya no oran, ya no adoran, ya se aburren en los servicios, ya se duermen o pasan con el teléfono en la mano porque no hay tiempo para estar en la intimidad con Dios. Es decir, han dejado de oír la voz de su pastor, del Señor Jesucristo, de su Salvador, de su Señor. También encontramos en Romanos capítulo 1, los versículos 21 al 25, otras descripciones de esta situación para estos tiempos, que uno con facilidad se las dedica a los que no son creyentes, pero no nos ocupamos de pensar si esa situación la estamos viviendo dentro de la iglesia, de los que así son creyentes. Y esto es lo que nos dice Romanos 1, 21 al 25. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cuando leemos esta palabra, enseguida pensamos en otras personas, pero no pensamos en nosotros mismos. Es decir, no permitimos que esta palabra nos examine a nosotros. Recuerda cómo fue tu comienzo, tu luna de miel con el Señor. Recuerda cómo amabas al Señor, cómo tenías tiempo para Él, cómo dejabas de comer por venir a la casa del Señor, cómo ayunabas, cómo buscabas su rostro, cómo te dedicabas a la palabra de Dios. Aquí dice que ese tipo de personas, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Ya yo estoy grande, ya yo he crecido en el Señor, ya tengo tantos años de estar en la iglesia, todo es lo mismo, es aburrido, ya y poco a poco con sus propios razonamientos, dejándose llenar de los razonamientos del mundo, ya no hay temor de Dios, ya no hay respeto para Dios, ya no hay tiempo para Dios, ya no hay humildad en el corazón. Ahora es una vida religiosa, la vida del común, viviendo cada uno a su manera. Aunque afirmaron ser sabios, se volvieron necios
y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Ahora observen la justicia de Dios, cómo reacciona frente a esta situación. Y la justicia de Dios es algo que hoy día no se tiene en cuenta. Porque nosotros también decimos, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es santo, Dios está conmigo. Pero nos olvidamos que Dios es justo y que su justicia no la negocia con nadie. Y aquí encontramos la reacción de Dios. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Díganme, ¿es cierto o no es cierto que esa es la realidad que vivimos en este mundo? ¿Y no es cierto que hay creyentes que están involucrados en esta clase de vida? Más de conformidad con sus propias opiniones, con sus propias justificaciones. Es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que trabajo demasiado, es que no me alcanza el tiempo. Y yo me pregunto, ¿cuánto están enamorados del Señor? Y hago uso de esa frase porque cuando yo estaba de novio, recuerdo todas las cosas que hice con tal de ver a Hilda. Y creo que ustedes también. ¿Cuántas cosas hice? ¿Cuántas caminatas de una distancia tan lejos para solamente verla? En alguna ocasión les conté que tenía 2 semanas de no verla porque estaba en cama con fiebre. Y recuerdo que un día me levanté con fiebre y todo y me fui a pie a una distancia como de aquí a la Bomba del Amparo para verla. ¿Y sabe lo que me pasó? Ese día ella estaba en la clausura del colegio donde ella trabajaba y yo no lo sabía. Y estaba ella toda hermosa y toda bien arregladita, con un peinado lindo. Y alguien le dijo, ahí está Luis. Y ella salió a la puerta y me vio. Y yo estaba sudado y sucio. Pero cuando nos vimos, nos saludamos, no tenía tiempo de quedarme con ella porque estaba ocupada. Me regresé a pie otra vez. Y cuando llegué a la casa, llegué sin fiebre. Lo que hace el amor. Cuando uno está enamorado, ¿qué no hace? ¿Cierto? Ok, valga esa ilustración para preguntarte cuán enamorado estás del Señor Jesús. ¿Cuán enamorada estás del Señor Jesús? No es de palabras, son los hechos los que hablan. ¿Están claros? Así que Dios los entregó a vivir de acuerdo con sus propios deseos. Dios permite que la gente haga eso, que el creyente se aleje y que haga lo que quiera, pero todo tiene su tiempo, a su momento Dios lo llamará a cuenta. Mis amados, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? ¿Cómo dice? Mis ovejas reconocen mi voz, las palabras del Señor Jesucristo. Habiendo oído lo que ya les he dicho acerca de las tantas voces que hay en este mundo, quisiera que ustedes analicen conmigo un episodio interesante en la vida del Señor Jesucristo, en su ministerio aquí en la tierra. Este episodio se encuentra en Juan, capítulo 10, los versículos 22 hasta el 30. Lo voy a leer en la Biblia hispanoamericana de traducción
Internacional. Es una Biblia, es una traducción muy buena. Y dice así, escuchen lo que dice, escuchen atentamente cómo dice esta palabra. Se celebraban aquellos días la fiesta que conmemoraba la dedicación del templo. Era invierno y Jesús estaba paseando por el pórtico de Salomón dentro del recinto del templo. Interesante los detalles. Era una fiesta, Jesús estaba por allí paseándose por todos los recintos del templo. ¿Y qué pasó? Se le acercaron entonces los judíos, se pusieron a su alrededor y le dijeron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si eres el Mesías, dínoslos claramente de una vez. Jesús les respondió: se lo he dicho y ustedes no me han creído. Mis credenciales son las obras que yo hago por la autoridad recibida de mi Padre. Ustedes, sin embargo, no me creen. ¿Por qué? Porque no son ovejas de mi rebaño. ¡Wow! ¿Por qué no le creían? Porque no son ovejas de mi rebaño. Jóvenes, ¿por qué no le creen al Señor Jesús? Señoritas, ¿por qué no le creen al Señor Jesús? Caballeros, ¿por qué no le creen al Señor Jesús? Damas, ¿por qué no le creen? Ah, me dicen, yo sí le creo. ¿Qué le crees? Lo que tú quieres creer. ¿Estás escuchando su voz todos los días? ¿Qué te dice? ¿Qué te habla? Vean ahora lo que dice Jesús. Mis ovejas reconocen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Aquí hay tres cosas interesantes. El Señor dice a los judíos que le están exigiendo que les diga claramente si es o no el Mesías, cuando ellos tenían la palabra y las profecías y sabían que habría de venir, pero que en este momento no creían y lo rechazaban. El Señor les dice: ustedes no son de mi rebaño porque no me creen, a pesar de que yo les hablo y tengo obras que demuestran que sí soy el Mesías. Pero luego dice: mis ovejas, las que son mías, se caracterizan por reconocer mi voz. Así que la verdadera oveja reconoce la voz de su pastor. Pero no solamente eso, sino que el pastor también sabe quién es su verdadera oveja. Y tercero, no solo eso, sino que esas ovejas obedecen, siguen al pie de la letra la voz de su pastor. ¿Está claro eso para ustedes? ¿Está claro? Muy bien. Alguien me recordó una historia interesante. En el Medio Oriente, donde hay muchas ovejas, un día, más o menos unos 20 pastores con sus 20 respectivos rebaños se reunieron a pasar un rato libre sin descuidar las ovejas, y las ovejas se unieron unas con otras, así como estaban sus pastores unos con otros, comiendo, bebiendo, no sé qué cosa. Cuando llegó la hora de despedirse, cada pastor llamó a sus ovejas y cada una de sus ovejas iba saliendo del grupo para unirse con su pastor. También sé que a veces un pastor llega a un rebaño y llama a las ovejas y nadie le presta atención, ninguna de ellas.
Pero llega el verdadero pastor y las ovejas reconocen la voz de su verdadero pastor. Hoy, cuando tú y yo vivimos en un mundo de tantas voces, ¿estás reconociendo de entre todas ellas la voz de tu pastor? ¿Es tu experiencia personal de oír la voz de tu pastor todos los días? ¿La puedes distinguir de las diferentes voces? Esa es la pregunta. Mire lo que hace el Señor con sus ovejas verdaderas. Yo les doy vida eterna, jamás perecerán, y nadie podrá arrebatármelas. Como no pueden arrebatársela a mi Padre, que con su soberano poder me las ha confiado. El Padre y yo somos uno. Promesa grande, ¿verdad que sí? Pero los creyentes del día de hoy dicen: ya tengo vida eterna, el pastor mío no me dejará, no me abandonará. La pregunta es: ¿estás oyendo la voz de tu pastor? ¿Estás siguiendo a tu pastor? ¿O estás viviendo como tú quieres? ¿Recuerdan los tiempos de Isaías? La gente decía: que venga ya su obra y que se dé prisa, que se acerque y veamos, que venga el consejo del Santo de Israel para que lo conozcamos. Eso decía la gente hace 2800 años. Pero en la época del Señor Jesús, la gente decía: ¿hasta cuándo vas a tenerlos en vilo? Si eres el Mesías, dínoslos claramente de una vez. ¿Y qué dice la gente hoy? Hay muchos creyentes hablando, como dice la Escritura, la boca habla de lo que hay en el corazón. Muchos creyentes hablando de su propia filosofía, de sus propios razonamientos, de aquello que les da la televisión, la internet, del medio ambiente en el que viven. Pero no hay una identificación con su pastor, porque no están escuchando su voz diariamente. La gente de hoy, incluyendo creyentes, no está tolerando la palabra de Dios, no está tolerando, aceptando la verdad, no la soportan, no la quieren oír, se duermen en pleno culto, se aburren, se cansan, se quieren ir, se distraen hablando o viendo su celular. En cambio, prefieren ir a grupos donde las cosas que suceden allá los excita para bailar, para una y otra cosa, o para escuchar lo que quieren escuchar. Y con esto no estoy criticando a nadie en particular, porque yo no estoy para criticar a nadie, pero estoy para decir la verdad. Y la verdad es que tú tienes que decidirte a quién estás siguiendo y cómo lo estás siguiendo. Esta es la palabra del Señor. Examínate cuál es tu reacción cuando estás escuchando la palabra. No sigas buscando pastores, apóstoles, predicadores que enseñan mentiras, que te dan promesas falsas y todo lo que la gente quiere escuchar, que no están predicando la palabra de Dios y que muchas veces la predican torcida, textos sin contexto, interpretaciones a su manera. Con esto no quiero decir que no haya pastores, apóstoles, evangelistas que predican la verdad. Los hay, y muchos, pero también hay quienes no lo hacen. Y el creyente tiene que aprender a distinguir la voz del Señor. ¿Les parece, sí o no?
tenemos que sopesar la enseñanza que hoy estamos recibiendo por todos los medios a través de la palabra de Dios, pero con el toque especial del Espíritu Santo. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo conmigo? La gran pregunta que quiero hacerles es, frente a todo esto, ¿qué debemos hacer? Y yo quiero decirles de todo corazón, préstenme atención, tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Tenemos que volvernos a la oración. Tenemos que volvernos a la intimidad con Dios. Tenemos que volvernos a la dirección del Espíritu Santo, al señorío de Cristo. Tenemos que volvernos a la adoración, al gozo que se ha perdido. Tenemos que volvernos a la vida. Tenemos que volvernos a la satisfacción de la presencia dulce del Señor en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? A eso tenemos que volver. Mira cómo el apóstol Pablo le escribe a su discípulo, a Timoteo, en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Abran sus Biblias conmigo. Observen aquí cómo el apóstol apela a la autoridad máxima de Dios y lo dice de esta manera. 2 Timoteo 4, 1 y 2, versión internacional. Dice Pablo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Les repito esto, observen cómo él apela a la autoridad máxima y la describe de esta manera. Estoy en la presencia de Dios y estoy en la presencia de Cristo Jesús, el que ha de venir en su reino, el que juzgará a los vivos y a los muertos. En la presencia de él, con la autoridad de él, te doy este solemne encargo. ¿Cuál encargo? Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la orden? Dada en el nombre de Dios. Y eso es lo que nos toca a todos nosotros, vivir la palabra para enseñarla como ella es, para corregir a tiempo y fuera de tiempo. Le guste a la gente o no le guste, nuestro deber es decir la verdad y buscarle a gente que tenga la verdad en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hermanos. Quisiera que nos hagamos una pregunta. Me gustaría que participes de esta pregunta. ¿Cómo puedo oír? ¿Cómo puedo escuchar? ¿Cómo puedo reconocer la voz de mi Señor y Salvador Jesucristo hoy? Por favor, hazte esa pregunta. ¿Cómo puedo oír, escuchar y reconocer la voz de mi Señor Jesucristo hoy y cada día? ¿Cómo puedo lograrlo? En medio de tanto bullicio, en medio de tantas voces, en medio de tanta influencia, en medio de tantas distracciones, ¿cómo la puedo escuchar? ¿No les parece una pregunta importante? Ya les dije, tenemos que volvernos a la palabra de Dios, voluntariamente. Tenerla, leerla, estudiarla y obedecerla. Y quiero decirles la siguiente recomendación. Es bueno leer el Antiguo Testamento, pero si tú no conoces bien el Nuevo Testamento, es mejor que tú te metas en el Nuevo Testamento antes de ir al Antiguo. Y creo que los evangelios hablan de nuestro Señor. Si quieres conocer lo que está dicho, lo que está revelado, lo que Él enseñó, cómo vivió y todo lo que Él nos manda,
está allí en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la pregunta mía para muchos de ustedes es, ¿cuánto hace que no has estudiado esos evangelios? ¿Cuánto tiempo hace que ya no has estudiado? Que tal vez lo has leído a la ligera, de noche cuando ya estás cansado o cansada, pero ¿cuánto hace que tú no estudias los 4 evangelios para conocer mejor a tu Señor, a tu pastor, a tu Salvador, a tu Redentor, al que ha de venir por ti? Comienza a hacerlo cuidadosamente. Y luego vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles para conocer cómo nace la iglesia, cómo el Espíritu Santo interviene, cómo suceden cosas que hoy, gracias a Dios, en algunos casos suceden, pero en muchos otros no. Y posteriormente entras a las doctrinas de las cartas apostólicas. Tienes que ser disciplinado, tienes que tener amor, tienes que tener interés, tienes que estar enamorado del Señor Jesús. Cuando te enamoras del Señor Jesús, habrá tiempo para el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendrás tiempo para estudiar la palabra. Y en la medida que estudias esta palabra, vas oyendo y vas afinando tu oído espiritual para escuchar la voz de tu pastor, hablándote en lo íntimo de tu ser, dependiendo del Espíritu Santo que te ayude para hacerlo. Amados míos, son muchas las escrituras que yo podría utilizar hoy para demostrarles a ustedes cómo hacerlo. Pero con esto que les he dicho, creo que es suficiente. De manera que quiero ir terminando con un pasaje bíblico que me gustaría leer con ustedes despacio y analizarlo poco a poco en lo posible, para terminar. Se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, los versículos 6 hasta el 14 en la Nueva Versión Internacional. Primera a los Corintios 2, 6 al 14. En este pasaje hay algo importante que quiero resaltar. En este pasaje que vamos a leer ahora, vemos la experiencia personal del apóstol Pablo, el hombre llamado por Dios de una manera muy especial, instruido por el Espíritu Santo. Si usted quiere saber cómo fue esa instrucción, léase Gálatas, todo el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, que algunos de ustedes están leyendo en la nota que les envío, la nota bíblica. Aquí Pablo nos habla de una experiencia de cómo la sabiduría de Dios funciona, que no funciona con la medida de los hombres, sino con la medida de Dios. Observemos. En cambio, hablamos con sabiduría, ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Amados, Dios destinó esta sabiduría desde la eternidad para nuestra gloria. ¿Le dan la gloria al Señor? Entonces, ¿de qué sabiduría está hablando? ¿Y qué sabiduría necesitamos? Dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Imagínense de qué se hubieran librado si hubieran conocido la sabiduría de Dios. ¿Y de qué podemos ser librados nosotros si conocemos la verdadera sabiduría de Dios? Y continúa la palabra diciendo, sin embargo,
como está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ningún ser humano tiene la capacidad de oír, de ver, de escuchar las profundidades de la sabiduría de Dios. Ningún ser humano está en capacidad de hacerlo. Por eso Pablo dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. ¿Se da cuenta? Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Esta es la experiencia y es la enseñanza a la vez. Y explica por qué. Pues el Espíritu lo examina todo. Está hablando del Espíritu Santo. Hasta las profundidades de Dios. Ahora piensen en eso. El Espíritu Santo lo conoce todo, lo examina todo, hasta las profundidades de Dios el Padre. ¿Qué más dice? En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién conoce lo que Dios piensa? El Espíritu de Dios. ¿Quién conoce lo que Dios está pensando? El Espíritu de Dios. ¿Quién conoce los planes de Dios? El Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios vive en ti y vive en mí, como está prometido, es para revelarnos, darnos la sabiduría y la capacidad de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cierto? Lo que Dios quiere para ti, lo sabe el Espíritu Santo. La voluntad de Dios específica para tu vida, lo sabe el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo gobierna tu vida y tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, en cada instante, diariamente, irás afinando tu oído espiritual para ir conociendo la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Con la palabra escrita, la Biblia. ¿Y qué más dice la Escritura? Observen lo que dice ahora. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo hemos recibido? ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Quieres conocer todo lo que espiritualmente Dios te ha concedido? ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres conocer las profundidades de su sabiduría, de su voluntad, de su amor, de su interés por ti? Solo el Espíritu Santo te lo puede revelar. Pero necesitas depender del Espíritu, estar lleno del Espíritu, con una vida rendida diariamente al Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Y el apóstol dice: esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Pero oigan esta advertencia: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Si tú estudias la palabra y te limitas a buscar entender la palabra con tu mente humana nada más, todo lo que vas a concluir es locura. Por eso el mundo niega a Dios. Por eso el mundo dice que nosotros somos ignorantes. Por eso el mundo, no importa el grado de capacitación intelectual que tengan, no entienden estas cosas. Y un creyente no es la excepción. Si un creyente, miembro de una iglesia local, pretende entender la palabra con la sabiduría humana, está perdido, nunca lo va a entender. Dios en su sabiduría, en su poder y en su gracia, Dios destinó al Señor Jesucristo para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos, para cumplir su justicia, para reconciliarnos con Él. Pero una vez que lo hizo, todos los que ya hemos nacido de nuevo, no nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad.
Tú por ti mismo no estás en la capacidad, no importa el grado de estudio, tú no estás en la capacidad de entender los misterios de Dios, no estás en la capacidad de entender la palabra de Dios, la lees y no la entiendes, a menos que sea por la dirección del Espíritu Santo. Él es la luz, Él es quien tiene el conocimiento de la verdad y Él vino para revelarnos la verdad. Así que cuando tú vayas a estudiar la palabra de Dios, tienes que rendirte al Espíritu Santo para que Él te guíe a entender la palabra y Él mismo te dé el poder para obedecerla, para creerla y obedecerla, como aprendimos la semana pasada. Que Dios en su gracia manda a su Espíritu Santo para que podamos obedecer su palabra. Dios te ha hablado hoy, ¿verdad? La pregunta es, ¿puedes distinguir lo que significa mis ovejas reconocen mi voz? No es lo que el mundo te dice, no lo que la religión te dice, no es tu opinión, no es lo que a ti te parece. Yo siempre digo, la vida cristiana ya está establecida. ¿Cómo vivirla? Ya está establecida. ¿Dónde está establecida? En la palabra de Dios. ¿Quién la puede revelar? El Espíritu Santo. ¿Qué pasa con un creyente que no estudia la palabra, que no ora, que no pasa tiempo con el Señor, que pasa tiempo con todas las distracciones que este mundo brinda, pero que no hay tiempo para estudiar la palabra? ¿Qué va a pasar con ese creyente? Ahora, mire lo bueno que es Dios. Cuando David pecó y reconoció su pecado y lo confesó a Dios y Dios lo perdonó, Dios le dio una promesa. Esa promesa está vigente y esa promesa ha sido dada a Árbol de Vida de manera especial, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Apropiate de ella. Y cuando estés orando y estudiando la palabra, apela a ella. Ven, reconoce tus pecados, confiésalos al Señor, pídele perdón, entrégate a Él, vive para Él y luego dile: Señor, tú me has prometido a mí como a David que tú mismo me harás entender y tú mismo me enseñarás lo que tú quieres que yo haga, el camino por donde tú quieres que ande. Tú me vas a enseñar y de ti voy a depender y no voy a tomar ninguna decisión sin depender de ti. Toma allí Proverbios 3, capítulo 3, versículos 1 al 10. Toma el Salmo 37, allí donde el Señor te habla de no confiar en tus propias opiniones, sino directamente en Él, para que tus decisiones sean tomadas bajo la dirección de Dios. Hermanos, alguien dijo esta frase: Dios no se mete en los detalles de la vida. Falso, totalmente falso. Dios es el Dios que vive en los detalles de sus hijos. Y cuando tú conoces a Dios en los detalles, entonces estás en capacidad de conocerlo en las cosas grandes. Porque el Señor dijo que el que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Pero en cambio, el que es fiel en lo poco, llega a ser fiel en lo mucho. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces Dios sí se interesa en los detalles, en las intimidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vas a hacer con la palabra que Dios te ha dado hoy? ¿Una más? ¿Un sermón más? ¿Bonito? ¿Excelente? Dios te ha hablado para que tú puedas seguir en pos de Él. Mis ovejas reconocen mi voz, yo las conozco. No me pueden meter gato por liebre, yo las conozco y se caracterizan por seguir lo que les he dicho, mi voz.